ensayos teóricos más rigurosos que hay sobre el tema. Y con esto yo creo que vamos a cerrar el entendimiento de los precedentes, pero el tema en realidad vamos a cerrar acá en clase, porque el tema no se puede cerrar en su conocimiento. Tienen que estar permanentemente actualizados en el tema y buscar nuevos documentos, nuevos libros. No nos cerremos solamente en lo que dice el Tribunal Constitucional. Muchas veces el ejercicio boliviano de los precedentes a veces está equivocado. Entonces hay muchos artículos que hablan y hablan realmente una serie de burreras, pero no se queden en uno solo, ¿no? Y porque esto va a estar muy fuerte. Miren, en estos últimos 3 años, 4 años, ha habido un cambio en este tema bárbaro, bárbaro, ¿no? Entonces, y los chicos que vienen de atrás, ya con una preparación desde la universidad con este tema de precedentes, ya es algo natural para ellos. Todavía a nosotros nos cuesta entrar en el cambio, ¿no? Entonces, esto va a ser prácticamente de aquí a unos años, va a ser el 50% de los trabajos del abogado, porque así como tenemos el 50% del positivismo hoy día, en unos 4 o 5 años, yo creo que mucho va a el campo del tema y el conocimiento de los precedentes va a ser sumamente importante. ¿No saben el cambio que ha existido hacia atrás? 5 años atrás, yo recuerdo, era complicadísimo, complicadísimo enseñar. ¿Por qué? Porque a la gente le costaba entender, le costaba, su pregrado lo había hecho exclusivamente con un sistema positivista y estaba adecuado al sistema positivista. Entramos con este otro sistema que es principalista y pucha, pues hay un cambio grande, ¿correcto? Eh, entonces, tenemos creo 2 preguntas en el chat. Ahí error en la fecha, sería el 2 de junio. No, no es el 2 de junio, el 2 de junio es lunes, ¿no? Sí, el 2 de junio hemos quedado. Para el primero, yo le voy a pasar hoy día a Alejandro esto y Alejandro lo va a socializar, por favor. ¿Ok? Está bien, Y doctor. en la misma hoja, por favor, ¿ya? Si tuvieran alguna duda, algo, no duden en mandarme un mensajito, por favor, ¿ya? Con mucho gusto lo voy a absolver, ¿ok? Ya, vámonos con nuestro tema. A ver, vamos a entrar un ratito a generar un entendimiento adicional sobre los precedentes, ¿ya? Eh, y luego vamos a ir a concluir el tema del libro. Y con eso estaríamos prácticamente concluidos. Eh, Creo que sí, estamos concluidos con eso. ¿Ya? Ok. Habíamos dicho casi durante todo este tema que existen 2 sistemas jurídicos, el common law o la ley anglosajona y la ley continental o el civil law. Nosotros hasta recientemente hemos sido un estado legislado, donde todo tenía que venir dentro de una norma. Fuera de la norma no existía el derecho, no existía el derecho. Entonces, este cambio se debe, por supuesto, eso está clarísimo ya, se debe a la necesidad de concretizar los derechos fundamentales, porque había muchos derechos fundamentales que eran un simple cuadro, que no se movían y, por supuesto, hoy día tenemos las capacidades para poder concretizar, para poder ejercitar, para poder defender todos los derechos fundamentales. Y no solamente eso, sino que adicionalmente, por el bloque de constitucionalidad, por el artículo 13, parágrafo 2, por el 256, parágrafo 1, parágrafo 2, por el 410 de la Constitución,
ese entendimiento de los derechos fundamentales se ha ampliado y tenemos hoy día una cantidad grande de posibilidades. Cuando entremos nosotros a defender derechos fundamentales, por si acaso, no nos quedemos en los derechos de la Constitución, no nos quedemos en los derechos de la Constitución. Hoy día se puede defender adicionalmente con lo que está en la Constitución, con lo que está en tratados internacionales. También le voy a dejar a Alejandro, alrededor, hay los seis tratados internacionales más importantes y ustedes van a ver que prácticamente todos están en la Constitución, pero hay otros adicionales que no están, pero es como si estuvieran en la Constitución. Esos tratados que están no solamente el Tratado de San José de Costa Rica, sino todos los tratados internacionales que Bolivia ha ratificado y al cual se ha adherido. Todos esos tratados internacionales son parte de nuestra Carta de Derechos dura de la parte dogmática, es decir, son parte. O sea, no nos limitemos a ver, ¿no?, que el artículo 21 solamente me da en derechos de la personalidad, en derechos civiles, nos da la intimidad, la honra, no, hay más adicionales, ¿no? Entonces, no nos cerremos a eso. ¿Ok? Entonces, para poder entender todo el tema de los precedentes, era necesario irnos al sistema americano. Y el sistema americano no es un cuerpo de reglas definidas. Miren, es bien importante eso. Es decir, no es un cuerpo de códigos. El ordenamiento jurídico no es el código civil, código penal, código laboral, no, ¿no? Es un modo de pensamiento jurídico. Es una manera de tratar problemas legales. En el nuestro sí es un cuerpo de reglas definidas, porque todo el Código Civil, los 1600 y algo de artículos del Código Civil, es un cuerpo de reglas definidas. Están reglas, reglas, reglas por todo lado. Es también, pero un modo de pensamiento jurídico y también es una manera de tratar problemas legales, porque los ordenamientos jurídicos son sistemas que resuelven conflictos. Y, por supuesto, los sistemas, tanto el sistema americano como el sistema continental, es una herramienta nada más que para resolver conflictos. Las diferencias, una de las principales diferencias es que el sistema jurídico del common law no se desconecta de la realidad, no se desconecta de la realidad. Es decir, las leyes están generadas para el ser humano, no están generadas para nadie más, para el ser humano. Por lo tanto, tienen que ir en forma paralela al ser humano. Es decir, esta es la realidad formal, la de abajo, y esta es la realidad material, que es la vida, y las leyes tienen que acompañar al desarrollo de la verdad material. En nuestro caso, y se ha venido dando hasta hace los 20 años, desde el 2000, se desconectaba la realidad se desconectaba de la realidad formal, la verdad material se desconectaba. Entonces, ¿por qué razón? Porque los códigos y las leyes no se cambian de un día para el otro. El proceso de cambio es muy largo, muy largo. Entonces, teníamos una desconexión de la realidad. Y en la medida que pasa el tiempo, la realidad material va transformándose tremendamente. Antes, los años 60, 70, 80, diríamos, no era la transformación material no era tan evidente. La transformación era corta, era corta. Hoy día, miren, con la inteligencia artificial,
con todo lo nuevo que está saliendo, pucha, las realidades materiales, pero avanzan a una velocidad, pero increíble, ¿no? Y en un sistema positivado tendríamos que tener una cuestión muy rápida para que se pueda generar una legislación que responda a los cambios de la verdad material, ¿no? La verdad material está referida a la vida, y la verdad formal, el derecho. El derecho va a servir al ser humano. Por eso es que en el sistema jurídico del common law es necesario entender el sistema jurídico del common law, porque de esa manera vamos a poder entender de una manera muy simple el sistema de los precedentes, que es la base de los estados constitucionales. La base casi es el todo de los estados constitucionales, porque los estados constitucionales resuelven los problemas de derechos fundamentales que antes no se resolvían. ¿Y cómo se resuelven? No con leyes, sino con precedentes. Por lo tanto, los precedentes son la base. Y hoy día estamos viendo, ustedes entran a TikTok, a algunos asuntos legales, todo es precedentes, todo es precedentes, ¿no? Precedentes por bien o por mal, pero igual, todo el mundo está hablando de eso. Por eso que los americanos nos llaman que somos la ley en acción, perdón, la ley en los libros, amarrados, apretados, no nos podemos mover, y ellos son la ley en acción, se mueven muy liberalmente, entonces cada rato se conectan, la verdad material se va conectando con la verdad formal. Si en un momento dado el Tribunal Supremo, que hace de las veces de Tribunal Constitucional, ha generado un precedente y a los 5 meses cambia la verdad material, cambia inmediatamente, los nuevos precedentes pueden adaptarse a esa nueva realidad material. ¿Ok? Es bien importante eso. El sistema del common law, y en este caso los precedentes, eh, tienen una máxima que es que se trata de que los casos similares sean resueltos de manera similar. Por lo tanto, en el sistema de precedentes se resuelven conflictos en base a decisiones judiciales anteriores. El juez que me ha precedido ha generado una decisión. Yo voy a respetar esa decisión, pero lo voy a respetar esa decisión siempre que el juez que haya decidido tenga mayor rango que el mío. Si tiene similar rango que el mío, no me es vinculante. Puede ser persuasivo, porque hay precedentes que son persuasivos y hay precedentes que son obligatorios y vinculantes. Entonces, el juez que está arriba siempre vincula al juez de abajo en sus propios fallos, en sus propias decisiones. Por lo tanto, el juez que está más abajo está prácticamente un poco amarrado a lo que haya decidido el juez en casos similares anteriores. Ahora bien, hemos dicho que se adecua la realidad formal a la material en forma diaria, en forma constante. Es un dinamismo que se tiene en el sistema jurídico del common law. Por eso que le llaman el bridging the gap between law and society, juntando o puenteando el vacío entre la ley y la sociedad. Hoy día tenemos mucho vacío entre la ley y la sociedad. Digamos que todo este esquema de los nuevos estados constitucionales no hayan llegado hoy día. El 2000 no haya entrado, Bolivia está en un oscurantismo de vuelta y Latinoamérica no ha entrado. Hagámonos la idea, ¿ok? Y resulta que existirá, como acá lo dicen en inglés, gap,
gap es un espacio, un gap, un agujero, ¿no? Entre un espacio entre la ley y la sociedad, entre la verdad formal y la verdad material. Eh, Imagínense que si no hubiera hoy día todo el sistema de tribunal constitucional y todo el sistema de precedentes, existiría ese hueco, am, esa ausencia entre la verdad material y la verdad formal en el derecho civil, en la primera parte que son los derechos de la personalidad. ¿Existiría? Me pregunto. ¿Existiría ese gap, ese espacio? ¿Y cómo lo llenaríamos ese espacio para que la realidad formal esté acorde a la realidad material? Es eso, ¿se dan cuenta? Existiría ese espacio. Seguiríamos con nuestro derecho a la imagen del artículo 16, que siempre lo repito, sin poder hacer nada. No podíamos hacer nada. Yo me recuerdo cuando estudiábamos en la universidad derechos, el artículo 16, yo decía, pero el artículo 16, ¿cómo vamos a irnos a un proceso, ni siquiera sumario, ¿no? Un proceso ordinario para hacer respetar nuestros derechos a la a la imagen, ¿no? Entonces, ¿no? Pues hay siempre ese espacio y cada vez el gap puede ser más grande, más largo, ¿correcto? Entonces, eso es lo que le llaman los gringos. Bridging the gap between law and society. Cerrando el espacio, ese especie de agujero, o puenteando, si quieren, llamémoslo. ¿Y qué es lo que hace el puente? Ah, los precedentes. Entonces, en eso se convierte y volvemos a un estado donde la verdad material es similar a la verdad, está acorde, no similar, está acorde a la verdad formal. Las fuentes en el derecho anglosajón es el case law, que es el estudio de los casos, la costumbre que se va convirtiendo en el derecho al precedente. Es el primero, derecho al precedente. Nosotros tenemos, en cambio, el primero está el derecho positivado, por supuesto, porque en eso hemos estado siempre, y después viene inmediatamente el derecho del precedente. Hoy día las fuentes de derecho han cambiado para nosotros. Para los anglosajones está el derecho legislado como segunda fuente. Por supuesto, para todo lo que sea procedimientos, órganos, cómo deben funcionar los órganos, pero para derechos fundamentales, no, nada, 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 absolutamente nada. Después está el tema de la razón, del reason. La razón la racionalidad también, la justicia natural. Y para nosotros, como una fuente de derecho, está la doctrina. ¿Por qué será que nosotros tenemos la fuente de derecho como fuente de derecho la doctrina? ¿Qué es la doctrina? ¿Qué es, qué son cuando queremos fundamentar algo, digamos, en derecho de familia, digamos. En derecho de familia, Messineo, prácticamente nuestro derecho de familia ha sido antes de la ley de las familias, ha sido prácticamente el código italiano, ¿no? Y ustedes entran y están las mismas normas del código italiano que nuestra ley anterior, por ejemplo, ¿no? Antes, Código de las Familias es del año 2015, creo. Eh, y resulta que para fundamentar algo no tenías que inventarte, tenías que ir y leer a Messineo y está ahí en dos, tres hojas su fundamentación, ¿no? Entonces ahí tenías el fundamento, porque ellos son los que hacen la norma. Prácticamente nosotros la hemos copiado la norma, pero cuando tenemos que fundamentar, no necesitamos elucubrar y crear una fundamentación, ¿no? Porque ya está hecha la fundamentación. Entonces, pero los Books of Authority o la doctrina
los libros de autoridades, de grandes teóricos. Para los anglosajones no tienen nada que ver. No, no son, no, está en el último, está antes, está después de la costumbre, después de la justicia natural. Entonces, ¿qué es el case law? El case law miren, es un sistema de derecho donde los principios se deben buscar en lo que han resuelto los jueces en sentencias pasadas en casos similares. Y díganme si eso no es lo mismo para nuestro sistema originario indígena campesino. El sistema originario indígena campesino se ha quedado trancado ahí, pero ha arrancado exactamente igual, donde los principios se deben buscar. ¿Cómo mis padres, mis abuelos han fallado? Yo debo fallar igual, ¿no? Por un principio que es el respeto al acierto de los que han fallado antes. Y si se ve que ese fallo es ilegítimo, que no es racional, no nos olvidemos, teníamos en la proporcionalidad y la ponderación, teníamos cuando hablamos de la ponderación de la racionalidad, mientras las sentencias sean más racionales, van a ser más legítimas. Mientras sean menos racionales, van a ser menos legítimas. Entonces, los jueces hoy día en el derecho anglosajón, cuando en un caso concreto, similar, anterior, de hace unos 30 años, han fallado de tal manera y el juez encuentra que ese fallo no es racional para la época actual, ellos pueden modificar un nuevo precedente. Se puede ir y por el sistema escalonado que se tiene, se va a ir perdiendo ya sea o se va a ir haciéndose más fuerte hasta llegar a la Suprema y en la Suprema se cierra ese precedente obligatorio para todo el sistema, ¿no? Entonces, el common law es un sistema sustentado principalmente por el principio, hemos dicho, del stare decisis o el stare decisis. Este principio, stare, quiere decir fijo, decisis, decisión. Estése fijo a la decisión. No me mueva la decisión. Respete el acierto de los jueces anteriores. Esa es la doctrina que se utiliza y permanentemente con ese pensamiento empiezan a fallar. Cuando los fallos son ilegítimos, entonces ahí pueden entrar las reglas para overruling o el distinguishing, que lo único que significa el distinguishing, que lo van a ver hartos si empiezan a meterse en este tema, el distinguishing es la distinción de uno de los casos y el overruling es el revocar ese precedente porque ya no es legítimo para este tiempo. Este tiempo con la inteligencia artificial ha cambiado varias cosas, ya no funciona en este tiempo. Entonces yo hago un overruling y revoco. Yo como juez tendría la capacidad para poder revocar, pero tengo que tener los argumentos sumamente fuertes. ¿Ok? Y dentro del stare decisis o el stare decisis, vamos a ver algunos principios, ¿ok? Que hacen que este sistema sea uno de los sistemas más coherentes del mundo, por eso que refleja la justicia más rápida y la mejor justicia del mundo, en realidad, la que es la anglosajona. La nuestra es una justicia que está requete atrasada. La clave del nombre es el stare decisis et non quita movere. Y no se mueve, quédese quieto. Esa es la idea. No te muevas de los fallos anteriores. Por lo tanto, hay que adherirse a los precedentes y no perturben lo establecido. Adhiérase, péguese a los precedentes y no perturbe lo establecido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos ante acciones de amparos?
tenemos que adherirnos a los precedentes, ¿ya? No, no querramos inventarnos y siendo jueces con mayor razón, no querramos, no, 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 es que esto a mí no me parece. Si tenemos un caso similar y la ratio decidendi dice tal cosa y de la ratio decidendi hemos dicho que se puede extraer el precedente, ¿no? Entonces nos adherimos a esos precedentes y para nosotros esos precedentes se convierten en norma y esa norma nosotros la podemos ya hacer una subsunción como la que hizo Franklin. Franklin, perdón, no es Franklin. Eh, perdón, ¿quién era el de la fotografía? ¿Recuerdan? El compañero. Si no me equivoco, soy yo, doctor Cristian Sí, Jiménez. Cristian, no Franklin, Buenas noches. perdón. Cristian, sí. Cristian es lo que ha hecho. No, no, el primer precedente es el que hemos estudiado y luego se tiene el otro precedente. ¿Y qué es lo que ha hecho Cristian? Se ha adherido a ese precedente y lo único que ha hecho es hacer una subsunción. Y lo ha hecho de una manera sensacional. ¿Por qué? Porque ha colocado ahí y ha hecho, y al lado derecho ha colocado como si es una fábrica. Sí, es una fábrica. Sí, entonces ha hecho la subsunción. Mientras que el fallo te parezca racional, mientras que el fallo te parezca racional, no deberías moverte. Ahora, Cristian, te pregunto, el fallo que tú has dado ahí, en el caso que habíamos presentado, ese fallo que habías dado, después de más de 100 años que ha pasado desde el primer precedente, ¿te sigue pareciendo racional o le falta racionalidad? Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. En relación al fallo, a pesar del transcurso del tiempo, considero que sigue siendo racional, doctor. En cuanto al cumplimiento del precedente con lo que es el nuevo hecho que se está tomando para ser resuelto. En síntesis, doctor, estaría, a pesar del tiempo, si se cumplen con los fundamentos y con las exigencias que el precedente necesita para ser adecuado, considero, doctor, que sí, todavía sigue siendo racional en mi criterio. Sigue siendo racional, ¿correcto? Sí, Entonces no hay sí, por qué doctor. moverse. Entonces Sí, nosotros nos tenemos que adherir a la doctrina en temas de derechos fundamentales, fundamentalmente en el control tutelar. Otra cosa es el control de normas constitucionales, es otro tema, pero en el control tutelar, acciones de amparo, de vida, libertad, de protección a la privacidad, cumplimiento y acción popular, tenemos que adherirnos a los precedentes y no tenemos que perturbar lo ya establecido. Haciendo ese cuadro, Cristian no perturba, se adhiere y falla y el precedente le parece racional, entonces se queda con ese precedente. Ahora, si quiero salirme de eso, no es que no siquiera, pero me puedo salir, pero para ello tendría que ver el distinguishing, tendría que ver este distinguishing. ¿Y cuál sería, digamos, un elemento, Cristian, ya que estamos contigo, cuál sería un elemento que pueda distinguir ese fallo para que tú no puedas utilizar ese fallo, digamos? podríamos tomar en cuenta, doctor, lo que es la intervención del producto. Es decir, que dentro del precedente que tenemos de las ratio decidendi, en el nuevo caso que tenemos que adecuarlo para poder ver si se puede o no utilizar el precedente, en este caso, por ejemplo, si el producto cambia y ya no se trata de un producto, un envase que se contiene en un envase que hace imposible su verificación, por lo tanto, cambiaría lo que es la situación y no podríamos adecuar el precedente porque estaría cambiando en uno de sus elementos, doctor. Por ejemplo, si se trata de un artículo que puede ser manipulado e intervenido por el vendedor. Si ese elemento cambia, entonces cambiaría lo que es la aplicación del precedente y no podría ser aplicado al presente caso.
como en este claro. caso nos indica que es un producto que imposibilita lo que es la manipulación, la intervención del vendedor y directamente de la fábrica llega al consumidor final, sin intervención alguna del vendedor. Si eso cambia, entonces no se podría aplicar en este caso, doctor. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros cuando nos encontramos en un caso, cuando nos encontramos en un caso donde, pucha, es un caso complicado para nuestro cliente, digamos, y el colega del frente ha presentado su caso con un precedente y ¿cómo podríamos salir de ese precedente? Buscar algo que no concuerde con ese precedente, ¿correcto? ¿Y dónde lo buscamos? En la relación de hechos, ojo, también en la relación de hechos, de que tienen que ser casos similares y por supuesto en el desglose del precedente, ¿no? Eh, y esa es una de las técnicas que hacen, porque muchas veces, inclusive fuertemente acá, eh, ni los jueces miran bien los precedentes, porque dicen, no, el precedente número tantos ha dicho esto, entonces ya uno casi le cree, ¿no? Pero no es que haya dicho ese de repente, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque no estamos ante una norma donde tú hagas, sí, que el artículo tantos, así, el artículo tantos en el Código Civil yo llego en 0 minutos, en 15 segundos llego, si tengo mi código ahí, pero si me hablan de un precedente, ¿dónde estamos? No tenemos códigos de precedentes, teníamos que entrar a la jurisprudencia, a ver, ya la audiencia se ha terminado. Entonces, hay que estar súper preparados para eso, ¿no? Pero una de las maneras de pelear en el tema de los precedentes es el distinguishing, el distinguir. No, señor juez, esto es distinto porque la fábrica ha tenido una intervención de un tercero en este momento. Por lo tanto, el caso este no puede aplicarse a mi caso. ¿De acuerdo? Lo que Cristian nos ha dicho. Basta que haya una intervención. Listo, se acabó. ¿No? Pero si no vemos que no haya habido esa intervención, pues vamos a perderlo el caso. Ahora, por un distinguishing podemos irnos hacia un lado y el otro tema es que el revoking. El revoking lo da el tribunal, es decir, el juez, el magistrado, tribunal constitucional, pero ustedes pueden darle la idea, nosotros podemos darle la idea del revoking y establecer con fundamento de que este precedente ya no puede corresponder a esta realidad formal porque la realidad formal ha cambiado. Ya no estamos en un estado social democrático de derecho, estamos en otro tipo de estado, por decirles, ¿no? Para hacer un ejemplo medio burdo. Pero el revoking es eso, es también que ver la realidad del caso, pero que esa realidad del caso tiene que responder a cierta verdad material. Si esa verdad material se ha modificado, si la verdad social se ha modificado, el precedente ya no puede estar acorde a esa realidad. Entonces, esa es otra manera también de pelear con este tema. Entonces, seguimos. Los tribunales dentro de una jurisdicción soberana, esto es importante, están obligados a respetar decisiones de los de superior jerarquía, sea uno o varios casos, si son antiguos o del siglo pasado. ¿A qué me refiero? Las salas constitucionales están obligadas a respetar las decisiones del Tribunal Constitucional, están obligadas a respetar los precedentes del Tribunal Constitucional. Sí, las salas constitucionales, los vocales de las salas constitucionales no pueden moverse un ápice de los precedentes que ha emitido el Tribunal Constitucional. ¿Podrán ellos, los vocales de las salas constitucionales aquí en La Paz, de la 1 a la 4,
¿Podrán ellos crear sus propios precedentes? No. ¿Por qué? Porque hay una norma, que es la 203, porque los fallos, las sentencias son obligatorias, son vinculantes, vinculan a un caso tercero, a un caso, vinculan a los casos siguientes. Pero podrían un tribunal, un vocal de la sala segunda ver que que la verdad material ha cambiado y puede él, y no le parece ya que ese precedente sea legítimo, puede ver, sí, por supuesto que puede hacerlo, ¿no? Pero más le vale que tenga razón, ¿no? Más le vale que tenga razón. Ahora bien, miren la similitud. Aquí hablamos de similitud, ¿no? Adherirse a los precedentes y no perturbar lo establecido. Eso también lo utilizamos nosotros hoy día. Miren cómo nos hemos apropiado de esta doctrina para el tema tutelar. La decisión del precedente debe ser seguido por las cortes. Casos similares deben ser resueltos de manera similar. Ya no los hemos apropiado eso nosotros. Los tribunales dentro de una jurisdicción están obligados a respetar decisiones de los superiores en jerarquía. Los vocales tienen que respetar los precedentes del Tribunal Constitucional. Ahora bien, miren esto otro. Decisiones de otras jurisdicciones son persuasivas, no son vinculantes. Una cosa es la vinculatoriedad, que es la obligación de que ese fallo me vincule y no pueda zafarme de ese fallo, de un precedente, si es que tengo un caso similar. Pero resulta que en el derecho anglosajón las decisiones de otras jurisdicciones son persuasivas. A ver, yo les pregunto, ¿cuáles decisiones serán persuasivas para nosotros? ¿Cuáles decisiones serán persuasivas? A ver, las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes. Aquí cuando en el derecho anglosajón hablan decisiones de otras jurisdicciones, son decisiones de otras cortes supremas. Hay la Corte Suprema de Texas, la Corte Suprema de Luisiana, la Corte Suprema de... Entonces, en nuestro sistema, ¿cuáles decisiones de otras jurisdicciones serán persuasivas? Y qué intensidad tienen ante un tribunal constitucional o ante un vocal? A ver, jóvenes. ¿Nadie? A ver. Las decisiones del Tribunal Agroambiental. Es otro campo, ¿no? Es otro campo, pero estamos cerca ahí, pero es otro campo porque es otro tema. Estamos hablando acá de tutelas de derechos fundamentales. ¿Cuáles otras decisiones de tribunales constitucionales serán persuasivos? Doctor, en ese caso serían los tribunales de garantía departamentales. No, un ratito. A ver, de repente reformulo mi propuesta. Las sentencias del Tribunal Constitucional, que es el mayor, son vinculantes. No son persuasivas, son vinculantes. Cuando los anglosajones hablan y dicen que las decisiones de otras jurisdicciones son persuasivas. Gabrielita. Buenas noches, doctor. Las del Tribunal Supremo de Justicia, doctor, porque no tienen carácter vinculante, pero sí tienen un carácter de... no es vinculante ni obligatorio, pero podemos regirnos a
ahorita se me ha ido la palabra exacta, doctor, pero podemos regirnos tal vez como, podemos como referencia tomarlo. Una guía Guía como referencia, pues. Sí, ahorita se me ha ido la palabra persuasiva. exacta. Una guía es persuasiva. Persuasión. Sí, para mí sí. Una guía es Sí, persuasiva. para mí sí, doc. Ya podría ser si es que no se trata de un tema estrictamente de legislación, ¿correcto? En el Tribunal Supremo. Pero, por ejemplo, las decisiones de otras jurisdicciones, la jurisdicción peruana. ¿Qué pasa si tenemos un caso similar al nuestro? Un caso similar. Y en la jurisdicción peruana han hecho un análisis exactamente como hacemos nosotros y han fallado y tienen su ratio decidendi, que es vinculante para toda la legislación peruana. Eso no es para nosotros una decisión vinculante. Podemos apartarnos, pero es persuasiva. Imagínense entonces decisiones de la legislación peruana, de la colombiana, de la argentina, de la brasilera, porque los casos prácticamente somos humanos y casi los casos son iguales en otras jurisdicciones, pero estas son persuasivas, son persuasivas. Entonces, si nosotros tenemos algún caso complejo, vayamos a buscar vayámonos a Perú, vayámonos a Colombia, busquemos casos similares, ¿no? Ellos tienen inclusive mejor sistema de jurisprudencia, más ordenado que el nuestro. En el nuestro es toda una ciencia el poder buscar eh, casos similares, ¿no? Entonces, respetan decisiones. Miren cuánto de similitud hay entre el derecho anglosajón y la tarea del Tribunal Constitucional. Y díganme si es que nosotros, cuando entramos a las salas constitucionales, ya dejamos el derecho continental y nos adentramos en el derecho anglosajón. Respetar decisiones de los precedentes, las decisiones tomadas por anteriores tribunales. Todos los casos deben ser resueltos de manera similar. Eso es lo que se quiere, que exista una coherencia en el ordenamiento jurídico. Porque no puede ser que un caso se falle de una forma y luego otro caso similar se falle de otra forma. Entonces habría un caos en el ordenamiento jurídico. Uno no sabría a qué atenerse. Hay una diferencia grande, que en el sistema anglosajón existe un orden informal de seguir los precedentes. No hay un orden formal, no hay ese formalismo que nosotros tenemos. ¿Nosotros tenemos el orden formal? Sí, tenemos, porque tenemos el 203 de la Constitución, efecto vinculante. En cambio, los anglosajones no tienen. Y cuando me refiero a los anglosajones, no solamente me refiero a los americanos. Me refiero a los hindús, a todos los países donde se utiliza el derecho anglosajón. Uno, ¿quién diría? Pero resulta que en la India el tema del derecho anglosajón son más anglosajones que nada. Todo es derecho anglosajón. ¿Ok? Sigamos. Respetar lo decidido, stare decisis, y no cuestionar los puntos ya resueltos. Resuelve una litis concreta. Hay un magistrado que resuelve la litis concreta y eso repercute en los casos futuros que atienden problemas análogos. Ahora, muy bien, si es que no hay un precedente sobre algún caso concreto, las salas constitucionales podrían, digamos, hacer su ejercicio y todo el tema, su ponderación, y va al Tribunal Constitucional y ratifican el fallo, ratifican toda la interpretación, y etcétera, y eso repercute en todos los casos futuros que atiendan problemas análogos. En el sistema anglosajón,
el que se aparta recibe una sanción. Y peor que si es que más le vale apartarse, pero tener razón, que eso muy difícilmente lo van a hacer. Pero el que se aparta recibe una sanción, ¿no? Y es una sanción fuerte, no económica, es una sanción hasta inclusive moral y, por supuesto, profesional. Entonces, los precedentes per se, los precedentes en sí mismos, se hallan dotados de una autoridad natural. Miren, no, el precedente es el precedente. No, el precedente es el precedente. Por lo tanto, a este señor lo tienes que seguir obligatoriamente. Una autoridad natural, que se llaman authorities, ¿ok? Cuando la Corte Suprema define un precedente, este se halla sellado inclusive, miren, el fallo del animalito ese que estaba la corte, la casa la Casa de los Lores que funciona como tribunal constitucional, ha definido un precedente y hoy día, en 2024, con un caso similar que lo hemos analizado en clases, ese precedente se haya sellado, está sellado, ¿correcto? Por lo tanto, la doctrina del stare decisis es respetar lo decidido y no cuestionar puntos ya resueltos. No cuestione. Se resuelve una litis y esa litis repercute en casos futuros análogos. Ahora, esto es importante. Stare decisis vertical y horizontal. La verticalidad, que es de arriba para abajo. La horizontalidad de izquierda para derecha. Se deben seguir los precedentes de todos los superiores jerárquicos. El de arriba sigue el precedente y el de más arriba, el de abajo sigue el precedente del de arriba y el de más abajo sigue el precedente del de más arriba, ¿no? No están obligados a seguir de sus iguales ni de otra jurisdicción. Ojo, no están obligados a seguir de sus iguales ni de otra jurisdicción. Los precedentes peruanos, los precedentes colombianos, así sean exactamente casos similares, no son vinculantes. El stare decisis horizontal, cada uno sigue sus propios precedentes. Un juez anterior que ha estado y hay otro juez, sigue los precedentes de ese mismo juez, si es que hay casos similares. Hasta 1966 se hacían los precedentes desde una manera inclusive injustos. Y ayer habíamos dicho que se produce el famoso practice statement, donde la Casa de los Lores les dice, señores, se están realizando muchas sentencias que son injustas, por lo tanto, autorizamos a partir de la fecha a que se puedan un poco desviar de los precedentes y ajustarse a la realidad material. ¿Okay? Ahora bien, hoy día si ustedes entran a Law Report es la jurisprudencia americana. Y en el Law Report ahí está absolutamente todos los precedentes. Muy fácil de encontrar. ¿Ok? Cuando los jueces empezaron este tema de los precedentes en el siglo XVI, estamos hablando de 1500, ¿no? Cuando los jueces empezaron a escribir sus decisiones, ya se estaban empezando a producir los antecedentes del actual Law Report. El Law Report es la jurisprudencia, ¿ya? Los libros de la jurisprudencia. Es como los códigos, digamos, pero solamente que ahí están y es un sistema de búsqueda bien interesante. Ok, entonces no estamos seguros si es que escribieron sus decisiones para fines históricos o para ayudar a la consistencia de sus decisiones. A medida que el tratamiento de los casos se formalizaba, el Law Report era más estructurado y la adopción del precedente empezó a crecer. Miren que todo esto ha sido súper natural. El sistema de precedentes es una idea donde las decisiones de una corte mayor
son obligatorias para las cortes menores. Eso es verdad aquí, en Perú, en Argentina y en los anglosajones. Es un sistema fundamental de justicia donde casos iguales deben ser decididos de manera similar y casos diferentes deben ser decididos de manera diferente, por supuesto. Lo que los precedentes nos otorgan es un depósito de casos de donde extraemos la información de cómo han sido resueltos los mismos. ¿Ok? Y por último, si se aplica muy estrictamente, entonces no se puede desarrollar la ley. Ayer decíamos que no podemos aplicar con este esquema absoluto, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, no se desarrolla, no se van a desarrollar, porque tenemos que adaptarnos a la realidad material. Algunas veces, debido a cambios en la sociedad, la ley criminal debe cambiar y cambian los precedentes. Si se dan cuenta, los precedentes no son más que reglas de derecho similares a nuestras reglas de derecho. No son más que eso. Para que se aplique un precedente se precisa existencia de una serie de previos precedentes. ¿Ok? Muy bien. Y esta es la última parte de los precedentes. Esto es importante, por favor. A ver, ¿cuáles las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, en este caso de los anglosajones, tienen tres partes? Una parte que es el decisum, que es la decisión de otorgar tutela o de negar tutela. La ratio decidendi, que es el holding, ¿ya? Mejor dicho, empezaremos por el obiter dicta. El obiter dicta, ¿qué es el obiter dicta? Todo lo demás que no es ratio decidendi. Lo dicho, palabras no necesarias para la decisión del caso, que pueden ser argumentos pertinentes, pero que son superfluos. No tiene fuerza vinculante el obiter dicta. Por eso, muchas veces en los estrados judiciales dice, el Tribunal Constitucional, señor juez, ha dicho que tal cosa. Y lo que tenemos que ver si eso es ratio o es obiter. Si es obiter, tribunal puede haber dicho lo que le dé la gana, pero no es vinculante. Por lo tanto, no puede basar su definición el juez en ese obiter dicta, porque no lo vincula. En cambio, la ratio decidendi es vinculante a las partes, ¿ok? Al demandado, al demandante, al accionado, al accionante, es obligatorio. Es obligatoria erga omnes para todo el resto, y es obligatorio inter pares para los casos futuros similares. La ratio decidendi van a verla como ratio decidendi o como van a verla como holding. ¿Por qué holding? Miren, ¿por qué los americanos le llaman el holding? A ver, hagamos una... to hold en inglés es mantener, ¿correcto? Mantener. ¿Qué es lo que está manteniendo al estuchito de lentes? Este es el holding, ¿correcto? Este es el holding. Esta es la ratio. La ratio viene estructurada en un párrafo, una línea. Y si sacas la ratio, se te cae el caso. Entonces, esa es una forma de ver cuál es la ratio decidendi. Si sacas la ratio, el caso no es el mismo, la sentencia no puede ser la misma. Pero si sacas la ratio y el estuche sigue, esa es un obiter dictum. Obiter dicta. Por ejemplo, lo que ha dicho el presidente o lo que ha dicho Pedro Domingo Murillo antes de morir, eso no es vinculante, por supuesto no es vinculante. Sacas ese dicho, ese parágrafo y la sentencia va a seguir incólume. Entonces, esa es una fórmula
para establecer dónde está la ratio. Y por último, el decisum, ¿no? El decisum es vinculante y obligatorio a las partes. Entonces, en el sistema americano, esto es verdad. En el sistema nacional del Tribunal Constitucional es también verdad. Solamente la ratio decidendi es vinculante. ¿Ok? Cuando existen ahora cambios de precedentes, hay creación y recreación constante de los precedentes. ¿Puede un juez apartarse del precedente? Y nos tenemos que preguntar, ¿puede un tribunal posterior apartarse de un precedente? Sí, pero debe fundamentar su decisión. ¿Y cómo se puede apartar? Primero, por la fórmula del distinguishing o por la fórmula del overruling. El distinguishing, que es distinguir si hay distinción en los hechos y hay distinción en el derecho. Distinción en los hechos fundamental, lo que nos decía Cristian. Es decir, si en vez de que sea un fabricante es un distribuidor, hay distinción de los hechos, por lo tanto, ese precedente no puede ser utilizado en mi caso similar anterior, ¿no? Y el overruling, que es el revocar o cambiar los precedentes, que el juez tiene la capacidad de cambiar los precedentes porque el sistema se va acomodando todos los días. Mientras más avanza la sociedad, más avanza más se modifican los precedentes. No es que los precedentes sean eternamente vinculados, o sea, no es que sean eternamente fijos. Y todo va a depender también de la racionalidad. Recuérdense, ¿se acuerdan en la ponderación? Lo que nos decía Robert Alexi, mientras más racional es el fallo, es más legítimo. Mientras menos racional es el fallo, va a ser menos legítimo. Aquí ya no hay, no, se ve lo que se anota y chao. Ese es el asunto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, son las 9 ya. Me hubiese gustado hablar algo más sobre los precedentes, pero tengo un documentito que se los puedo mandar, ¿no? Y estaríamos ya concluidos prácticamente con nuestro módulo. ¿Ok? Sí, es prácticamente lo que hemos venido hablando, ¿no? Los precedentes. ¿Tienen alguna consulta adicional, algo que no haya quedado claro, aparte de los ejercicios que los voy a aclarar, aparte de los exámenes que los voy a aclarar un poquito más? ¿Estamos ok con todo? ¿Cuál es el siguiente módulo que van a tener? Todavía no se nos ha comunicado, doctor. No sé. Ya. ¿Qué módulos han pasado ya? Pídale indico, doctor, por favor. Mientras vamos con una listita, porfa, ya. Harold Alcázar, Diego Apaza, no está. Emilenka Arando. Doctor, buenas noches, presente. Mirta, estás presente. Adolfo Blanco. Buenas noches, presente. Gracias. Buenas noches, doctor. Alejandro, ¿estás? Sebastián Calderón. Buenas noches, doctor, presente. Lourdes Caracila. Buenas noches, doctor, presente. Lucía Maya Condo. Presente, doctor. Kevin Córdoba. Buenas noches, doctor, presente. Doctor, una Sí. información. El compañero Harold Alcázar me indicó que está teniendo problemas con su micrófono. Es la primera vez que falta. Sí. Sí, Por favor, Doc, gracias. ya lo he solucionado el problema. Gracias.
Gracias. Bueno, a ti. doctor. Gracias. Por favor, doctor. Presente Sí, sí. Alcázar. Gracias. Doctor Córdoba. Fabiola Corina. Cristian Corina. Cristian Corina. José Luis Cusi. Presente, buenas noches. María René Delgado ya no viene.